Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Las noticias rusas. Alexanderplatz, centro de Berlín Este. Diciembre de 2019. Una abuela y una nieta ven las noticias rusas. Ninguna de las dos es rusa, aunque una lo pudiera parecer. Nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, además de perfecto español. Es sobre una batalla en el 41 donde Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, lucha contra los nazistas. Nunca pensé en preguntar por qué. ¿Ves? Lucha contra los nazis. Quizá porque intuía que aquel porqué estaba manchado por una historia delicada. Una historia de despedidas, de reencuentros, de huidas y persecuciones. Una historia de infancias sin padres. Una historia de amor, o de amores, o de desamor. Nunca pregunté por qué. No tuve el valor. Pero llegó un momento en el que sentí la necesidad. Necesitaba entender por qué. La abuela de las tres guerras. Episodio 1. Un misterio familiar. Hay veces en que lo normal pasa extraordinario, así por las buenas, y lo notamos sin saber cómo. Carmen Martín Gaite. Lo raro es vivir. Cumpleaños de mamá 2019. Grabadora con micro, comida, 3 de diciembre, 1. Estamos en Berlín, el 13 de diciembre de 2019. En la calle hace frío, mucho frío. Los Weihnachtsmarkt, mercadillos de Navidad, están repletos de alemanes celebrando con una copa de Glühwein, vino caliente. No hay virus, no hay pandemia, no hay restricciones de movilidad, ni se les espera. Estamos en un Airbnb a las afueras de la ciudad. Nos hemos reunido, gran parte de la familia, para celebrar el cumpleaños de mi madre. Cortando jamón serrano. Sí, aquí estamos haciendo una montaña artística. Esta es mi madre, Diana. Que conozcan el jamón por estas tierras. Traído de España. Y este es su tío Pepe, Cada uno trae algo de... que sería mi tío abuelo. Nosotros el jamón. Pero para mí siempre ha sido el tío Pepe. Aunque los daneses también han traído queso, también tienen queso, pero muy diferente. Muy rico. No recuerdo la última vez que habíamos celebrado un cumpleaños en familia, porque no suele ocurrir. No es fácil organizar reuniones familiares estando en extremos opuestos de Europa. Alemania, España, Dinamarca. Y fue ahí, en ese Airbnb a las afueras de Berlín, donde empecé a preguntarme el por qué. ¿Por qué en nuestro caso celebrar un cumpleaños en familia era algo extraordinario, en lugar de lo normal? Y algo me decía que la respuesta estaba en nuestro pasado familiar, en la historia de mi abuela, de la que sabía muy poco. Sentía que debía indagar en ese recuerdo, entender lo que había pasado, conocer la historia para entenderla y entenderme a mí misma, y a la vez porque intuía que si esa historia se perdía, perdería también aquello que me unía a mi familia. Y así comencé a grabar las conversaciones, los momentos, mis reflexiones. Comencé a grabarlo todo y a perseguir aquel conejo blanco tan familiar como desconocido. Tan solo quería asomar la cabeza por su madriguera y conocer cómo era. Pero aquella madriguera resultó ser un túnel mucho más hondo de lo que esperaba,
que conducía a un pasado no tan lejano, pero donde la vida era muy diferente a todo lo que yo conocía. Comencé a preguntar, a hacer entrevistas, a poner las piezas del puzzle juntas. Pero no tardé en darme cuenta de que aquel puzzle tenía demasiadas piezas, y yo era una recién iniciada en el mundo de los rompecabezas. Viendo los álbumes de fotos. Vale, pues yo empezaría por este álbum que es Marzo de 2021. el que me dedicaron a mí, ¿no? ¿Cuál? Le he pedido a mi madre que me enseñe fotos de cuando ella era pequeña. Con mi madre. Nunca las he visto. Nací a muy temprana edad, como diría Groucho, ¿no? Y mi madre es muy joven también. Porque solo Una tiene Mercedes 24 muy años. joven, de tan solo 24 años, sostiene a su hija en brazos. Pero joven. Sí, está muy joven, pero además ahora viene lo gordo. Mi porque, madre claro, comienza a hablarme de líos familiares, ya empezó a liarse. pero ya llegaremos a ellos más Sí, adelante. mira, aquí hay una foto con la bandera de la República Democrática, la hoz y el martillo. Claro, que es donde vivíamos. Un momento. Esto va a ser importante en esta historia. Lo era entonces, desde luego, porque no recuerdo exactamente cuándo me di cuenta de que mi madre se había criado en la RDA, la República Democrática Alemana, la Alemania comunista. Es decir, dentro de aquel famoso muro de Berlín que dividía a las dos Alemanias. Pero lo que sí que sé es que yo me enteré del muro en el colegio y luego, en algún momento, asocié que mi madre se había criado dentro. Fue una de esas cosas que se dan por hecho y cuando te das cuenta sientes que es demasiado tarde para preguntar sobre ello. Ah, bueno, y esto, ahí en carnaval, pues yo me vistieron de flamenca y mira, la gracia que tenía, yo no lo tenía muy entendido todavía lo que era la gracia, porque mira qué pinta, qué cara, parece que pongo cara de digna aquí, ¿no? Es decir, que mi madre se había criado en la Alemania comunista, pero su familia la vestía de flamenca en carnaval. Y después esto es muy gracioso porque aquí estoy cantando en el 67 en verano, en un campamento de verano que iba a ver a mi padre biológico, a mi padre alemán. Se refiere a Wolfgang, mi abuelo alemán. Mi abuela Mercedes y Wolfgang se separaron pocos meses después de tener a mi madre. Desde entonces, mi madre veía a su padre pocas veces al año. Una de esas veces era en verano, cuando ella participaba en un campamento de verano en el que trabajaba su padre. Y entonces ahí en el campamento descubrieron de que yo cantaba muy bien en francés. En la foto, una niña de 7 años, con flequillo y pelo corto, se cruza de brazos mientras un hombre sostiene un micro a escasos centímetros de su boca. Y tuve que cantar una canción en francés que todavía me acuerdo de la canción, que yo no tenía ni idea, pero es que mi madre tenía toda una colección de discos de cantantes así, de chansons así, y entonces yo algunas me las había aprendido, claro. Entonces una era esta, la que cantaba yo aquí, porque todo el mundo me hacía cantarla, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la cantante, pero la canción era Je suis une poupée de cire, une poupée de sol, así algo así, ¿no? Era muy conocida en la época. Bueno, pues mi madre tenía muchos discos. ¿Por qué mi abuela tenía discos en francés? ¿Por qué sabía hablar ruso? Aquella niña de la fotografía, cruzada de brazos mientras cantaba en francés ante el micro que le habían puesto delante, tampoco parecía saber demasiados detalles sobre la historia de su madre. Al igual que a mí, nunca me había parecido extraño tener una abuela que veía las noticias en ruso, mi madre nunca se planteó por qué su madre hablaba tantos idiomas. Sabía que hablaba idiomas. No sabía muy bien cuáles. No, exacto. No sabía si... O sea, ruso no sabía si hablaba mucho y francés sí que lo sabía, pero sabía que había vivido en Francia. Estamos hablando de Mercedes Álvarez, la madre de Diana, mi madre. O sea, de mi abuela. Pero los detalles así tampoco sabía por qué y tal. Al igual que yo, ella tampoco se preguntó por qué. Una historia de la que no se habla. Cuando comencé a pensar en contar la historia de mi abuela, intenté explicar a otras personas de qué trataba esa historia. De repente, me sentí culpable, al darme cuenta de que era una completa ignorante de mi pasado familiar. Pero una vez empecé a preguntar, comprendí que lo que me había alejado de aquella historia no era solo mi falta de interés. Había secretos, misterio, o al menos resistencia,
porque las personas que lo habían vivido de cerca tampoco parecían muy cómodas compartiendo su historia. ¿Recuerdas contar la historia de tu familia? Ni mi madre, La historia, no. Porque la historia pues era una historia muy complicada y que yo pensaba que no me iban a entender nadie. ni mi abuela. Tú cuando llegaste a España y empezaste a relacionarte con la gente, ¿tú les contabas tu historia? En general nunca, ¿Por qué? porque tampoco les interesaba. Ninguna había hablado nunca abiertamente de su historia. Existía cierto miedo, como explica mi madre. Porque, no sé, no me lo habían dicho así expresamente, pero yo intuía que eso era como una cosa que depende con quién hablaras, pues podía ser malinterpretado, te podían, no sé qué. No sé, yo no recuerdo que me lo hayan dicho eso nunca, pero y lo de mi madre yo me enteré después. ¿Cuándo te enteraste? No sé, no me acuerdo ahora, pero de niña no. Es que no sé, es que no sabía que mi madre tenía ese tipo de historia. Yo creo que ya de adulta me enteré. ¿Y tú les contabas a tus hijas sobre tu historia? No, nunca. Yo creo que nunca les conté nada. Mercedes nunca se planteó hablar de su historia con sus hijas. No, porque no era un problema para mí, porque les iba a contar mi historia. Había suficiente cosas que contarse unas a otras, madre y hijas, y no se me ocurrió nunca contarles mi historia, no. Y quizá por eso transmitió a sus hijas la sensación de que de esa historia era mejor no hablar. O sea, yo me reservo el derecho a no contárselo a cualquiera. Sí. Porque no tengo por qué a una persona que no sé nada de esa persona contarle una cosa que es comprometida, sí, que dice mucho, no en realidad sobre mí, porque yo es que no tengo culpa de lo que me ha pasado a mi familia, que yo es que me lo han dado así hecho, ¿no? Pero sí que te ponen la etiqueta y sí que te pueden, entonces te pueden ya encasillar y yo me reservo ese derecho. La gente muchas veces pregunta también por preguntar y a lo mejor tampoco les interesa tanto y que, sabes, que a lo mejor después ya les cuentas demasiadas cosas y también hasta se sienten violentos. Es decir, bueno, yo tampoco te estaba preguntando tanto, ¿no? O sea, eso es una cosa de contarlo ya en confianza. Así que ahora que ya estamos en confianza, empecemos por el principio. La madre de Mercedes deja a su hija en Rusia. Estamos en Rusia, en marzo de 1938. No hay muchos detalles de cómo fue este momento, así que me he tomado la libertad de recrearlo. Una mujer andaluza, de pelo negro y rizado, camina apresurada por las calles de Moscú. Lleva puesto un vestido negro, de manga larga y corte por las rodillas. En el pecho luce un broche de plata con forma de flor, con el que juega su hija de 2 años, a la que lleva en brazos. Yo no fui como los niños normales que fueron a la URSS, sino que yo fui con mi madre, porque mi madre tenía que resolver un problema para el Partido Comunista Español, pero yo tenía 2 años, con lo cual ella me tuvo que llevar a mí, con ella, a la Unión Soviética. Se detiene en un cruce y deja pasar un tranvía y una carretilla con cajas de patatas. Después cruza la calle casi corriendo. En su mano, un papel, en el que hay apuntada una dirección en alfabeto cirílico. Y una vez en Moscú, cuando estaba resolviendo el problema ese que le habían encomendado que hiciera, la mujer se detiene enfrente de un edificio, vuelve la vista al papel y comprueba que ha llegado a su destino. De repente tuvo que volver inmediatamente a España. La mujer se despide de su hija. Ella me dejó en una casa de niños rusos, en un orfelinato ruso, y dijo, bueno, ahora mismo dentro de unos días vengo a recogerla. Pasaron 9 años hasta que yo la volví a ver. Día a día de Mercedes. Diciembre de 2019. Aquella niña de 2 años ahora tiene 84 y está sentada en el despacho de su casa, en Alexanderplatz, Berlín. En la pared hay 3 corchos,
De ellos cuelgan cientos de acreditaciones con su foto y su nombre. Mercedes Álvarez Moreno. Escrito en inglés, alemán y francés, se lee Servicio Intérprete. La mayoría son del Parlamento Europeo o de la Conferencia de Seguridad Europea. ¿Qué tal mi día? El día bien. Hemos estado con familiares, con mis hijas. Es la mujer de los discos en francés, de las noticias en ruso. Pues bueno, como soy desde hace muchos años jubilada, lo único que hago fuera de la jubilación... Y ahora está aprendiendo inglés. De repente he decidido aprender inglés a la vejez viruelas y entonces me he apuntado a un curso de inglés y que el que tengo que ir todos los jueves, al que voy con mucho gusto todos los jueves. Porque aprender idiomas es bueno para no perder la memoria, al igual que el baile. Y luego vamos 2 veces en la semana al baile, a bailar, porque cuando empecé a perder la memoria, leyendo lo que se podía hacer, encontré una explicación que decía que lo que también es muy bueno es bailar. Y entonces nos apuntamos a una clase de baile que fue genial, porque el maestro es ruso encima. Y cuando llegamos siempre dice, bueno, pues hoy vamos a hacer tango, por ejemplo, ¿no? O rumba, lo que sea. Y entonces las mujeres con la derecha hacia adelante y los hombres con la izquierda hacia atrás. Yo bailaría, si no, a mi gusto, todos los bailes, porque yo siempre he bailado sin saber si era el pie a la izquierda hacia adelante o hacia atrás. Pero como sabes que él te está observando, te intentas. Y entonces eso hace justamente lo que yo leí sobre lo bueno del baile, que es la vinculación de la cabeza, de la mente, con el movimiento. Y encima hablo un poco con él en ruso y tal, o sea que es ideal. Esta mujer, que ahora baila tango y rumba y los baila en ruso, esta mujer que a los 2 años se quedó atrapada en un orfelinato en Moscú, esta mujer que vivió su infancia en una casa de niños españoles en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, conocerá a sus padres al cumplir los 11 años, aunque no será la última vez que se vea obligada a separarse de ellos. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio... Bueno, mi madre siempre ha sido una madre atípica, pero además dicho por ella misma. Y es verdad que yo pienso que por su vida que ha tenido, que no ha sido muy familiar ni nada. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste comida española? Pues yo supongo que cuando volvía con mis padres en Toulouse en el 46. ¿En Francia? En Francia ya, sí. Había una mezcla de alegría y miedo. ¿Qué tipo de qué gente son? Pero yo me pregunto a veces si se hubiese criado con sus padres, si hubiese sido más parecida a mi abuela. Que mi abuela es que y ella y mi madre son bastante diferentes. Esto es La abuela de las 3 guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las 3 guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a mi abuela Mercedes con 3 años en la casa de niños rusos en Moscú, o a mi madre Diana en la RDA vestida de flamenca y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las 3 guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.